Cómo dominar el enojo y vivir en armonía según la Biblia. ¿Alguna vez has sentido que tu enojo te domina en lugar de tú dominarlo a él? ¿Te has ido a la cama lamentando palabras dichas en un momento de ira? ¿Has dañado relaciones importantes porque el enojo tomó control de tus acciones? Todos conocemos esa sensación. El calor que sube por el pecho, la respiración que se acelera, los pensamientos que se nublan. El enojo es una de las emociones más poderosas y a la vez más destructivas que experimentamos como seres humanos. A veces parece imposible controlarlo, especialmente cuando sentimos que tenemos toda la razón para estar enojados. Es completamente normal. Sentir enojo es parte de nuestra humanidad. Sentirlo no es pecado, pero lo que hacemos con él puede llevarnos por caminos que nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas. Puede destruir matrimonios, dividir familias, arruinar amistades y dejarnos aislados, justo cuando más necesitamos conexión. Pero hay una esperanza poderosa. No estamos destinados a ser esclavos de nuestro temperamento. Dios, en su infinita sabiduría, no solo entiende nuestra lucha con el enojo, sino que nos ha proporcionado un camino claro para dominarlo y transformarlo. La promesa divina es extraordinaria. Podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aun en medio de circunstancias que naturalmente provocarían nuestra ira. Como nos dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo nos revela una verdad profunda. Dominar nuestro enojo requiere más fuerza que conquistar una ciudad entera. Es una batalla interna que, con la ayuda de Dios, podemos ganar. La verdad fundamental es esta. El enojo no controlado es una prisión, pero el autocontrol es libertad. Cuando aprendemos a manejar nuestras emociones según los principios bíblicos, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que reflejamos el carácter de Cristo en un mundo conflictivo. Quizás estés pensando, he intentado controlar mi enojo muchas veces y siempre fallo. O tal vez, mi temperamento es parte de mi personalidad, no puedo cambiarlo. Te entiendo. El cambio verdadero parece imposible cuando confiamos solo en nuestra fuerza. Pero hoy quiero recordarte que no estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está dispuesto a darte el poder que necesitas para transformar tu forma de responder. Oremos juntos. Padre Celestial, reconocemos que muchas veces permitimos que el enojo controle nuestras vidas. Hoy te pedimos sabiduría para entender la raíz de nuestra ira y la fuerza para responder de manera que te honre. Transforma nuestros corazones y ayúdanos a reflejar tu paz en cada situación. En el nombre de Jesús, amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con el mismo temperamento explosivo que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios, elijo la paz en lugar del enojo, como un acto de compromiso que inspirará a otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. El origen del enojo y su propósito divino. En Efesios 4:26 y 27, encontramos una instrucción poderosa. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Imagina un fuego en tu hogar, contenido en una chimenea, proporciona calor, luz y confort durante el invierno. Es útil y beneficioso, pero ese mismo fuego, si escapa de sus límites, puede destruir todo lo que amas en cuestión de minutos. El enojo es exactamente como ese fuego, una emoción dada por Dios con un propósito, pero que requiere límites claros para no convertirse en destructiva. Analicemos este versículo más profundamente. Cuando Pablo dice, airaos, reconoce que el enojo en sí mismo no es pecaminoso. Es una emoción natural, diseñada por Dios como una respuesta ante la injusticia, el abuso o situaciones que violan los valores divinos. Jesús mismo se airó cuando vio el templo convertido en mercado, porque su enojo estaba alineado con la justicia de Dios. El problema no es sentir enojo, sino lo que hacemos con él. Pero no pequéis. Nos recuerda que existe una línea delgada entre el enojo justo y el enojo pecaminoso. El enojo se convierte en pecado
cuando lo usamos para herir a otros, cuando surge del orgullo herido o cuando nos lleva a acciones que contradicen el amor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no es simplemente un consejo práctico sobre no irse a dormir enojado. Es una profunda verdad espiritual. El enojo no resuelto crece y se infecta con el tiempo, como una herida abierta. Dios nos urge a buscar resolución pronta, porque sabe que el enojo prolongado se transforma en resentimiento y amargura. Finalmente, ni deis lugar al diablo, revela la dimensión espiritual del enojo no controlado. Un corazón dominado por la ira se convierte en terreno fértil para la influencia enemiga, alejándonos de la paz y el amor que caracterizan a los seguidores de Cristo. En la Biblia, Moisés nos ilustra perfectamente esta lucha. Este líder, descrito como el hombre más manso sobre la tierra, experimentó momentos de enojo intenso. Recordemos cuando, tras bajar del monte Sinaí y ver al pueblo adorando el becerro de oro, quebró las tablas de la ley en un arrebato de ira. Su enojo tenía una base justa. El pueblo había traicionado su pacto con Dios. Sin embargo, en otra ocasión, cuando el pueblo se quejaba por falta de agua, Moisés permitió que su frustración lo dominara al punto de golpear la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Este acto de ira le costó la entrada a la tierra prometida, mostrándonos las graves consecuencias del enojo no controlado, incluso para un líder escogido por Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Cuando sientas que el enojo surge en ti, detente y pregúntate, ¿es este un enojo justo o surge de mi orgullo herido? Aprende a identificar las señales físicas de tu enojo: respiración acelerada, tensión muscular, y establece un ritual personal para calmarte antes de responder. Podría ser contar hasta 10, respirar profundamente o alejarte momentáneamente de la situación. Te propongo este ejercicio. Esta semana, lleva un diario del enojo. Cada vez que te enojes, anota qué lo provocó, cómo respondiste y, lo más importante, qué hay debajo de ese enojo: miedo, inseguridad, expectativas no comunicadas. Esta conciencia te ayudará a transformar tu enojo en una herramienta para el crecimiento personal y espiritual. El enojo puede ser una señal de alerta que nos indica que algo importante necesita nuestra atención. Cuando lo manejamos según los principios divinos, puede convertirse no en una fuerza destructiva, sino en energía para el cambio positivo en nuestras vidas y en nuestro mundo. Las raíces profundas del enojo. En Proverbios 14:29 encontramos una sabiduría invaluable. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Imagina un iceberg flotando en el océano. Lo que vemos sobre la superficie, la punta, representa nuestro enojo visible. Los gritos, las palabras hirientes, los gestos bruscos. Pero debajo del agua se esconde la masa más grande del iceberg, invisible a simple vista. Así son las raíces de nuestro enojo, mucho más profundas y extensas que lo que manifestamos externamente. El enojo casi siempre es una emoción secundaria, una respuesta a algo más profundo que está ocurriendo en nuestro interior. Este proverbio nos invita a examinar qué hay debajo de nuestra superficie. Cuando dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, nos está revelando que la verdadera sabiduría consiste en reconocer lo que realmente está en juego cuando nos enojamos. No se trata simplemente de contener la explosión, sino de entender qué la provoca. La persona sabia puede ver más allá del detonante inmediato y comprender las verdaderas causas de su reacción. Por otro lado, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, nos muestra que reaccionar inmediatamente, sin reflexión, es elevar la insensatez a un lugar de honor en nuestra vida. La impaciencia nos ciega ante las verdaderas motivaciones de nuestro corazón y nos impide abordar los problemas reales que necesitan sanación. En las Escrituras, el rey Saúl nos proporciona un ejemplo claro de alguien que nunca examinó las raíces de su enojo. Recordemos cómo su ira hacia David creció hasta convertirse en una obsesión destructiva. ¿Qué había bajo esa ira? Inseguridad profunda, temor a perder su posición y celos por el favor divino sobre David. En repetidas ocasiones, vemos a Saúl arrojando lanzas en arrebatos de furia, intentando eliminar a David en lugar de enfrentar sus propios demonios internos. Esta negación
a examinar las verdaderas raíces de su enojo, lo llevó finalmente a su destrucción, alejado de Dios y abandonado por aquellos que alguna vez lo respetaron. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Cuando sientas surgir el enojo, antes de reaccionar, pregúntate, ¿qué emoción está realmente debajo de este enojo? Frecuentemente, descubrirás que es miedo al rechazo, a la humillación, a perder control, dolor, heridas pasadas que han sido reactivadas, frustración, expectativas no cumplidas, o incluso amor herido, preocupación profunda que se expresa inadecuadamente como enojo. Te propongo este ejercicio. Escribe una carta a tu enojo como si fuera una persona. Pregúntale, ¿qué intentas proteger en mí? ¿De qué me estás alertando? ¿Qué necesidades no atendidas estás señalando? No juzgues las respuestas que surjan, simplemente observa con compasión lo que descubres. Esta conversación interna puede revelarte patrones emocionales que has estado repitiendo durante años sin darte cuenta. Conocer las raíces de nuestro enojo no es excusarlo, sino el primer paso esencial para transformarlo. Cuando iluminamos con la verdad aquello que se esconde en las profundidades, comenzamos el viaje hacia una verdadera libertad emocional y espiritual. El poder de la paciencia y el autocontrol. En Santiago 1, 19 y 20 encontramos una instrucción vital. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Imagina un río en plena crecida tras una tormenta. Sus aguas turbulentas arrastran todo a su paso, causando destrucción. Ahora imagina ese mismo río días después, sereno, contenido en sus orillas, proveyendo vida a todo su alrededor. Nuestras emociones son como ese río. Cuando reaccionamos inmediatamente desde el enojo, somos como esa corriente desbordada. Pero cuando aprendemos a ser tardos para airarnos, nuestras respuestas emergen desde la calma y aportan vida en lugar de destrucción. Este pasaje es profundamente contracultural. Vivimos en un mundo que valora las respuestas rápidas, las reacciones inmediatas y la expresión sin filtro de nuestras emociones. No te guardes nada, nos dice la cultura. Pero Santiago nos presenta una sabiduría superior. La persona madura sabe cuándo callar, cuándo escuchar y cuándo contener su reacción. Todo hombre sea pronto para oír. Nos recuerda que la primera respuesta ante una situación potencialmente irritante debería ser la escucha activa. Muchos conflictos escaldan porque respondemos antes de comprender realmente lo que la otra persona quiere comunicar. Tardo para hablar nos invita a considerar nuestras palabras cuidadosamente. Las palabras tienen poder para construir o destruir. Una vez pronunciadas no pueden recogerse y pueden dejar cicatrices permanentes en quienes las reciben. Tardo para airarse nos desafía a poner espacio entre el estímulo y nuestra respuesta. Ese espacio es donde reside nuestra libertad humana y espiritual. Finalmente, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, nos confronta con una verdad esencial. Por más justificado que sintamos nuestro enojo, raramente producirá resultados que reflejen el carácter y los propósitos de Dios. Daniel, en las Escrituras, nos proporciona un ejemplo extraordinario de autocontrol. Llevado cautivo a Babilonia, sometido a presiones para abandonar su fe y sus costumbres, enfrentando amenazas directas contra su vida, nunca vemos a Daniel respondiendo con enojo descontrolado. Incluso cuando sus enemigos manipularon al rey Darío para que lo arrojara al foso de los leones, Daniel mantuvo su compostura. Su autocontrol no provenía de represión emocional, sino de una profunda confianza en Dios. Este autodominio no solo salvó su vida repetidamente, sino que fue un testimonio tan poderoso que incluso reyes paganos reconocieron la presencia de Dios en él. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza prácticamente? Practica la regla del tiempo fuera. Cuando sientas que la ira está subiendo, date permiso para retirarte momentáneamente de la situación, diciendo algo como: necesito unos minutos para pensar claramente. Podemos continuar esta conversación cuando esté más calmado. Durante ese tiempo, respira profundamente y recuerda que tú controlas tus respuestas, no tus emociones a ti. Te propongo este ejercicio. Establece zonas libres de enojo en tu vida.
Podrían ser espacios físicos como el dormitorio matrimonial, o la mesa familiar, o momentos específicos como los primeros 30 minutos después de llegar a casa. Comprométete a que, sin importar lo que suceda, mantendrás la calma en esos espacios o momentos. Esta práctica te ayudará a fortalecer tu músculo del autocontrol. La paciencia no es pasividad ni represión, sino poder verdadero. Es el poder de elegir nuestras respuestas en lugar de ser esclavos de nuestras reacciones. Y en ese poder encontramos la libertad que Dios desea para cada uno de nosotros. La transformación del corazón airado. En Colosenses 3, 8 y 12 al 13 encontramos una instrucción transformadora. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Imagina un guardarropa completo, lleno de diferentes prendas. Pablo nos presenta una imagen poderosa de desvestirnos de ciertas actitudes, entre ellas la ira y el enojo, como quien se quita ropa vieja y gastada. Luego nos invita a vestirnos de cualidades divinas, como quien elige con cuidado un atuendo nuevo y hermoso. Esta metáfora nos enseña que la transformación espiritual no es automática, requiere nuestra participación consciente y diaria. Este pasaje nos revela algo fundamental. Manejar el enojo no consiste únicamente en técnicas de control, sino en una profunda transformación de identidad. Pablo comienza recordándonos quiénes somos, escogidos de Dios, santos y amados. Cuando vivimos desde esta identidad, nuestras respuestas emocionales comienzan a alinearse, naturalmente, con nuestro verdadero ser en Cristo. Dejad también vosotros todas estas cosas, nos recuerda que el cambio es un proceso de elección continua. Cada vez que decidimos no responder con ira, estamos participando activamente en nuestra transformación. No somos víctimas pasivas de nuestras tendencias emocionales. Somos participantes activos en nuestra renovación espiritual. La lista de virtudes: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia nos presenta el antídoto perfecto contra el enojo destructivo. Son las prendas del carácter de Cristo que estamos invitados a vestir cada día. Soportándoos unos a otros, reconoce que la vida en comunidad inevitablemente traerá roces y ofensas. El verbo original implica levar el peso del otro, sugiriendo que la paciencia en las relaciones es como cargar un peso, requiere esfuerzo y fortaleza. Finalmente, perdonándoos unos a otros, nos recuerda que el perdón es el camino divino para sanar las heridas del enojo. Y la medida es clara y exigente. De la manera que Cristo os perdonó, un perdón completo, generoso y restaurador. Pablo mismo nos ilustra esta transformación. Antes de conocer a Cristo, era conocido como Saulo de Tarso, un hombre consumido por el celo religioso que se manifestaba en ira violenta contra los seguidores de Jesús. El libro de Hechos lo describe, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Sin embargo, tras su encuentro con Cristo, vemos una transformación radical. El mismo hombre que una vez persiguió a la iglesia con violencia, ahora escribe sobre amor, paciencia y mansedumbre. Pablo no reprimió su pasión, la redirigió. Su intensidad ahora se canalizaba hacia la extensión del Evangelio y el bienestar de las comunidades que fundaba. Su vida demuestra que incluso el temperamento más explosivo puede ser transformado por la gracia de Dios. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Practica la vestidura intencional cada mañana. Al comenzar tu día, dedica un momento para quitarte conscientemente actitudes como el enojo, la impaciencia y la crítica, y vestirte de misericordia, paciencia y amor. Esta visualización espiritual puede preparar tu corazón para responder de manera diferente durante el día. Te propongo este ejercicio. Identifica cuál de las vestiduras mencionadas por Pablo es más difícil para ti: misericordia, humildad, paciencia. Durante una semana, concéntrate especialmente en cultivar esa cualidad. Pídele a Dios
que te muestre oportunidades específicas para practicarla, especialmente en situaciones que normalmente provocarían tu enojo. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeña decisión de vestirnos del carácter de Cristo nos acerca un paso más a la libertad del corazón que Dios desea para nosotros. No luchamos solos. El mismo Espíritu que transformó a Pablo está obrando en nosotros hoy. El poder sanador del perdón. En Mateo 6, 14 y 15, Jesús nos dice con claridad: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Imagina una habitación oscura donde has guardado cada ofensa, cada herida, cada decepción que has experimentado. Cada agravio es como una pesada caja que ocupa espacio y energía. El perdón es como abrir las ventanas y la puerta de esa habitación, permitiendo que entre la luz y el aire fresco. Las cajas siguen allí, el perdón no borra la memoria, pero ya no dominan el espacio ni controlan tu vida. El perdón no es tanto un regalo para quien te ofendió como un acto de liberación para ti mismo. Este pasaje es uno de los más desafiantes de las Escrituras. Jesús establece una conexión directa entre nuestra disposición a perdonar y nuestra experiencia del perdón divino. No sugiere que Dios retiene caprichosamente su perdón, más bien, revela una ley espiritual profunda. Un corazón cerrado al perdón hacia otros también está cerrado para recibir el perdón de Dios. Cuando Jesús dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, nos invita a un acto de voluntad, no necesariamente a un sentimiento. El perdón comienza como una decisión antes de convertirse en una emoción. Podemos decidir perdonar incluso cuando nuestros sentimientos todavía gritan, injusto. Os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Es un recordatorio del perdón inconmensurable que hemos recibido. Cada uno de nosotros ha sido perdonado de una deuda que jamás podríamos pagar. A la luz de esa realidad, ¿cómo podríamos aferrarnos a ofensas relativamente pequeñas contra nosotros? La severidad de tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas subraya la seriedad con que Dios ve la falta de perdón. Un corazón amargado y resentido es incompatible con la libertad y la alegría que Dios desea para sus hijos. José, en el Antiguo Testamento, nos brinda uno de los ejemplos más conmovedores de perdón. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y olvidado en prisión, José tenía todas las razones humanas para albergar resentimiento. Sin embargo, años después, cuando tiene la oportunidad de vengarse, elige el camino del perdón. En Génesis 50:20, revela la perspectiva transformada que le permitió perdonar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no minimizó el mal que le hicieron, pero pudo verlo dentro del contexto más amplio del propósito de Dios. Este perdón genuino no solo liberó a José de la prisión del resentimiento, sino que también abrió la puerta para la reconciliación y la restauración de su familia entera. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Comienza haciendo un inventario de resentimientos. Identifica a personas a quienes no has perdonado completamente. Luego, para cada una, realiza un acto consciente de perdón, quizás escribiendo una carta que no necesitas enviar expresando tu decisión de liberarlos de la deuda emocional. Recuerda que perdonar no significa necesariamente reconciliarse en todos los casos, especialmente en situaciones de abuso continuo. Te propongo este ejercicio. Piensa en la persona que más te ha herido. Dedica tiempo a orar por su bienestar específico. No oraciones superficiales, sino peticiones sinceras por bendiciones concretas en su vida. Este ejercicio no cambiará inmediatamente tus sentimientos, pero comenzará a transformar tu corazón. El perdón es un viaje, no un destino. Es un proceso que a veces necesitamos renovar diariamente. Pero cada paso que damos en este camino nos acerca más a la libertad emocional y espiritual que Cristo ganó para nosotros. Vivir en paz con todos. En Romanos 12, 18 al 21, el apóstol Pablo nos desafía con estas palabras. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imagina un campo de batalla donde dos ejércitos se enfrentan. Cada palabra hiriente es una flecha, cada gesto de ira es una espada. En medio de ese campo, alguien decide bajar sus armas, incluso mientras el enemigo sigue atacando. Parece una locura, una debilidad imperdonable. Sin embargo, este acto de vulnerabilidad intencionada tiene un poder que las armas nunca tendrán. El poder de transformar al enemigo en amigo. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de amor incluso en medio del conflicto. Este pasaje comienza con una frase crucial: si es posible. Pablo reconoce que no siempre es posible estar en paz con todos. Hay personas que, por sus propias razones, mantendrán el conflicto vivo, sin importar lo que hagamos. En cuanto dependa de vosotros, establece claramente nuestra responsabilidad. No podemos controlar las acciones o actitudes de otros, pero somos plenamente responsables de las nuestras. La pregunta no es, ¿han hecho ellos lo necesario para la paz?, sino, ¿he hecho yo todo lo que puedo por la paz? No os venguéis vosotros mismos, aborda directamente una de las motivaciones más poderosas detrás del enojo crónico. El deseo de ver a quienes nos han herido sufrir como nosotros hemos sufrido. Pablo nos invita a soltar ese deseo. No porque la injusticia no importe, sino porque la justicia está en mejores manos que las nuestras. La instrucción de alimentar y dar de beber al enemigo es revolucionaria. No se trata simplemente de no hacer daño, sino de hacer el bien activamente a quienes nos han herido. Este comportamiento contraintuitivo amontona ascuas de fuego sobre sus cabezas, es una metáfora que habla del poder del amor para despertar vergüenza constructiva y potencial arrepentimiento. Finalmente, vence con el bien el mal, nos recuerda que la verdadera victoria no consiste en derrotar a un enemigo, sino en transformar la enemistad en amistad. En las Escrituras, David nos proporciona un ejemplo extraordinario de esta actitud. A pesar de ser perseguido implacablemente por el rey Saúl, quien intentó matarlo en múltiples ocasiones, David tuvo oportunidades claras para vengarse y las rechazó. En la cueva de En-Gedi, David cortó la orilla del manto de Saúl mientras éste dormía, demostrando que podría haberlo matado fácilmente. En lugar de vengarse, eligió mostrar misericordia. Esta respuesta no violenta, este rechazo a la venganza, eventualmente quebrantó la hostilidad de Saúl, quien reconoció: más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. David entendió que su llamado no era eliminar a sus enemigos, sino mantener su integridad ante Dios, incluso en medio de la persecución. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Practica la técnica del espejo interior cuando alguien te provoque. Antes de responder a la provocación, pregúntate: ¿quién quiero ser en este momento? ¿Qué versión de mí mismo quiero ver reflejada en este espejo? Esta pausa te permite elegir una respuesta que refleje tus valores más profundos, no tus impulsos más básicos. Te propongo este ejercicio final. Identifica una relación tensa en tu vida actual. Realiza un acto concreto de bondad hacia esa persona esta semana, sin expectativas de reciprocidad y sin mencionarlo después. Podría ser un pequeño regalo, un mensaje de aliento o un acto de servicio. Observa cómo este acto de vencer con el bien el mal afecta no solo a la relación, sino a tu propia paz interior. La armonía que Dios desea para nosotros no depende de circunstancias perfectas ni de personas perfectas a nuestro alrededor. Surge de un corazón transformado que, incluso en medio del conflicto, elige responder desde el amor y no desde el enojo. Tu testimonio tiene poder. Justo ahora, alguien está luchando con un enojo que amenaza con destruir sus relaciones más importantes. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón, compártelas con quienes las necesitan. Escribe en los comentarios: elijo la paz por encima del enojo, como un acto de compromiso que inspirará a otros. Y no olvides dar me gusta y compartir este video. Tu simple acción podría ser el primer paso en el viaje de sanación de alguien más. Si este mensaje ha resonado en tu corazón hoy, te invito a que no lo guardes solo para ti. Da
me gusta y comparte este video con aquellas personas en tu vida que podrían estar luchando con el enojo en silencio. A veces, el simple acto de compartir un recurso como este puede ser el primer rayo de esperanza para alguien que se siente atrapado en un ciclo de ira destructiva. Tu acción podría ser exactamente lo que esa persona necesita para comenzar su camino hacia la sanación. Recuerda que tu historia de transformación tiene un poder incalculable. Si has experimentado la libertad de superar el enojo destructivo a través de los principios bíblicos que hemos explorado, considera compartir tu testimonio en los comentarios. Cuando compartimos nuestras luchas y victorias, no solo nos liberamos nosotros mismos, sino que extendemos una mano de esperanza a otros que piensan que su situación es única e insuperable. Lo que Dios ha hecho en tu vida puede ser la llave que abra la puerta de la prisión emocional de otra persona. Que el Dios de paz, quien envió a su Hijo para derribar los muros de hostilidad entre nosotros, llene tu corazón con su amor sobrenatural. Que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para identificar las raíces de tu enojo y la fuerza para responder con gracia, incluso ante las provocaciones más intensas. Que encuentres la libertad que viene no de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de un corazón transformado que refleja el carácter de Cristo en cada situación. Y que, a través de tu testimonio de paz, muchos sean atraídos al reino donde el amor perfecto echa fuera todo temor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.